de algunas de las noticias más relevantes de pues nuestro entorno, específicamente también de nuestra comunidad cubana y bueno, pues lo que estamos viendo día a día. Hoy en la mañana me llamaba mucho la atención la presencia en China de Manuel Marrero, el primer ministro del régimen cubano, que quienes conocen un poco de la realidad cubana dicen es el hombre más poderoso dentro del gobierno porque es un militar que tiene la confianza absoluta de Raúl Castro. Entonces, y de estos estamentos militares que controlan Cuba. Este hombre está en China, en medio de una disputa geopolítica con los Estados Unidos. A la misma vez, y esto lo ponía temprano en mi cuenta de Twitter, Twitter, que ya no se llama Twitter, X, y a la misma vez un alto cargo de China presente en Cuba. ¿Quién estaba en Cuba? Bueno, en Cuba estaba el miembro del Buró Político de China y secretario del Comité Central del Partido Comunista, Xi Taifeng. Este hombre está siendo recibido por Díaz-Canel a la misma vez que por otra parte tienes a Marrero en China, y esto te está mandando un mensaje, ¿no?, a los Estados Unidos. Mensaje que curiosamente se complementa con un tuit que yo diría que es el primer tuit de este tipo que he visto por parte del subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, que se llama Brian Nichols. Brian Nichols dijo ayer, y ya les digo, fue un tuit que me llamó mucho la atención porque no acostumbran a hacer este tipo de cosas. Brian Nichols dijo ayer que estaba sumamente preocupado por los vuelos charters que están saliendo de Cuba y que están pues llegando a Nicaragua, prestándose para este tipo de operaciones de tráfico de personas. Básicamente les voy a leer exactamente lo que dijo el subsecretario Nichols, porque es una crítica directa al régimen cubano y también parece ser una respuesta de Estados Unidos a toda esta campaña mediática internacional que está llevando a cabo el régimen cubano para pedir que le quiten las sanciones. ¿Qué dijo Brian Nichols? Estoy preocupado por los informes de un aumento dramático en vuelos charters con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables. Ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni gobiernos. Estamos explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular. Seguimos instando al uso de vías seguras y legales. Hay que recordar aquí que en el año 2021 el régimen cubano, después de las protestas masivas del pueblo cubano pidiendo libertad y de la represión masiva que se dio, recordemos que hay más de 1,000 presos políticos, el régimen cubano se puso de acuerdo con Daniel Ortega y abrió las visas, quitó las visas a Nicaragua y creó un puente aéreo para que todo el que quisiera irse de Cuba hacia Estados Unidos lo pudiera hacer a través de Nicaragua. Esto le ha generado unas ganancias descomunales al régimen. Para que tengan una idea, según datos solamente de los Estados Unidos, solamente, y repito, de los Estados Unidos, porque cubanos van hacia Uruguay, hacia Europa, hacia el mundo entero, pero solamente hacia Estados Unidos. En los últimos 2 años han llegado 425,000 cubanos. En los últimos 2 años nada más. La inmensa mayoría de ellos vino a través de Nicaragua. Y lo hizo pagando pasajes en cerca de $4,500 cada uno al régimen de Nicolás Maduro, que controla los charters. Por ejemplo, Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, está en este negocio. Negocio en el cual participa Daniel Ortega y participa el régimen cubano con sus testaferros. Muchos de los que venden pasajes a Nicaragua son testaferros del régimen cubano. Esto lo hemos dicho y tenemos suficientes elementos para probarlo.
El gobierno de Estados Unidos sabe esto hace 2 años y ha estado reuniéndose en secreto y a veces en público con las autoridades cubanas y pidiéndole en secreto a las autoridades cubanas que detengan esta oleada migratoria. La respuesta del régimen cubano más cínica no puede ser. La respuesta oficial del régimen cubano a los Estados Unidos ha sido: nosotros no podemos coartar la libertad de viaje de nuestros ciudadanos. Imagínense el régimen cubano diciendo esto, el mismo régimen que durante décadas le prohibió a sus ciudadanos salir del país. Bueno, y todavía le prohíbe a algunos ciudadanos salir y a otros entrar. O sea, Omar Ruiz Urquiola no puede regresar a su país. Tienes también el caso, varios casos de artistas, de intelectuales. En medio de todo esto, por supuesto, puro cinismo, el régimen cubano le está diciendo a los Estados Unidos que si quieren afrontar el problema migratorio, deben excluir a Cuba de la lista de países terroristas y aliviar el peso de las sanciones. Peso de las sanciones que ha sido aliviado ya por el presidente Biden. Presidente Biden que ha restaurado los vuelos a las provincias sin que Cuba dé absolutamente nada a cambio. Presidente Biden que ha restaurado las remesas a través de Western Union sin que Cuba dé absolutamente nada a cambio. Presidente Biden que ha sancionado a los principales líderes del ejército, del ejército y del Ministerio del Interior de Cuba, sin que eso tenga consecuencias algunas, porque sabemos perfectamente que esos militares no tienen propiedades en Estados Unidos, no tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, no pretenden viajar a los Estados Unidos, y a sus familiares, que sí son los que lo hacen, no los ha sancionado. Presidente Biden, que está negociando con el régimen narco-dictador de Nicolás Maduro, un deshielo que le ha quitado sanciones con el beneplácito de La Habana. En medio de todo esto, por supuesto, quien más sufre es el pueblo cubano que está en el medio de esta lucha de poderes y que está siendo utilizado nuevamente como una ficha de cambio por parte de una dictadura que lo tiene secuestrado. Esta es la realidad que estamos viviendo. En medio de todo esto, la administración Biden también está coqueteando con la idea de las famosas MIPYMES y las famosas empresas privadas en Cuba, buena parte de las cuales, no son todas, pero buena parte de las cuales están cooptadas por el régimen cubano. Es decir, no hay que ir a la universidad para darse cuenta de que muchos militares se han travestido en empresarios, muchos agentes de la seguridad se han travestido en empresarios y están llevando adelante estos supuestos emprendimientos privados con el único objetivo de saltarse las sanciones de los Estados Unidos. Hace poco Cuba dio otra pataleta en la ONU diciendo que el embargo era lo peor que existía. Y el diplomático estadounidense, claro, esto las agencias de prensa internacionales que son aliadas del régimen cubano y de toda la banda de izquierdistas, esto no pusieron la respuesta de los norteamericanos, pero la respuesta de los norteamericanos es: Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. ¿De qué bloqueo me estás hablando? Y yo, si hubiese estado ahí, le hubiese dicho: el pollo que comen en cada familia cubana es pollo comprado en los Estados Unidos. En Estados Unidos se compra desde uva hasta todo. Bueno, en fin, en medio de todo este escenario, además, está la FIAB, esta feria internacional de La Habana, donde el dictador Miguel Díaz-Canel ha paseado por allí y está vendiendo aquello como que es un acto de confianza del empresariado para invertir en Cuba. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.